Una vez más estamos aquí, queridos hermanos, para reflexionar en la palabra del Señor. El tema para esta mañana lo he titulado Volver a empezar. Y me gustaría que tengan en la mano sus Biblias. Y estaremos estudiando en este día, reflexionando sobre la vida de Moisés, quien liberó al pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud en Egipto. Y a manera de introducción me gustaría que veamos un poquito cómo era el contexto, cuál era la situación del pueblo de Israel en el tiempo que nació Moisés. Por favor, tengan en sus manos sus Biblias y estén abiertas en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Éxodo, y también si pueden separar ahí en Hechos capítulo 7, vamos a estudiar algunos pasajes de ahí, y en Hebreos capítulo 11. 300 años antes que Moisés naciera, Jacob y su familia, sus hijos y sus nietos, llegaron a la tierra de Egipto invitados por José, su hijo. Recuerdan ustedes en el tiempo de la hambruna que había en la tierra. En total, en ese tiempo llegaron 70 personas, y Éxodo capítulo 1, versículo 5 dice que todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Esto realmente no fue algo fortuito, era realmente algo planeado por Dios. Sucedió así porque Dios le había dicho a Abraham muchos años antes, en Génesis capítulo 15, el versículo 13, lo siguiente: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. En esos 320 años que había pasado en el pueblo de Israel viviendo en Egipto, se habían multiplicado mucho. Dice el versículo 7 de Éxodo 1 que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Egipto se había llenado de los hebreos. Aún eran más población que los mismos egipcios, realmente, ¿no? Y con el tiempo, José murió, y le sucedió otro faraón en ese tiempo en el reino, que no conocía a José. Y este faraón nuevo tuvo temor de Israel, porque eran tantos y eran poderosos. Dice Éxodo capítulo 1, versículos 9 y 10, que faraón dijo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El faraón estaba preocupado porque el pueblo de Israel había crecido tanto al punto de ser mayor y más fuerte que los egipcios. Y si alguna vez venían a atacarlos, se podían unir a los enemigos, y inclusive el temor era que se vayan de ahí. Sin duda que si se iba el pueblo de Israel de Egipto, la mano de obra barata se acababa, porque ellos hacían los trabajos que los egipcios no querían hacer. Entonces Faraón empezó un plan de persecución para que los israelitas, no se multiplicaran tanto. Dice el versículo 14 de Éxodo 1, que amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor de campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Pero sucedió algo interesante, hermanos. Cuando la mano de Dios está, por más oposición que haya, eso no se detiene. El versículo 12 dice que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mientras que todo esto acontecía con el pueblo de Israel en Egipto, el plan de Dios iba adelante. Y el plan de Dios era que Él deseaba liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ya 320 años antes, ya el Señor le había dicho a Abraham, allí en Génesis 15, 14, mas también a la nación a la cual servirán los egipcios, los juzgaré yo. Y luego dice, y después de esto saldrán con gran riquezas. El Señor había prometido a Abraham que el pueblo iba a estar esclavo 400 años, pero cuando ellos salieran libres,
van a salir con mayor riqueza que la que ellos llegaron. Es interesante, hermanos, cómo Dios va guiando la historia, cómo Dios está en el trono y está en control de cada situación. Y Él va a usar personas y aún va a usar los eventos como instrumentos para llevar adelante sus propósitos. El plan de Dios no se detiene, lo que Él ha planeado, Él lo va a hacer, como dice la palabra. En este momento era el tiempo propicio para levantar un caudillo, un libertador del pueblo de Israel. Y es en medio de este contexto que Dios permitió que Moisés naciera. Moisés vivió 120 años y su vida bien se puede dividir en tres partes muy marcadas. Los primeros 40 años Moisés vivió en el palacio real. Los siguientes 40 años Moisés vivió en el desierto de Madián, apacentando ovejas. Y los siguientes 40 años Moisés fue el líder del pueblo de Israel que lo liberó de la esclavitud de Egipto. Vamos a ver en primer lugar el nacimiento de Moisés. Moisés nació en medio de un contexto muy difícil. Como vimos en la introducción, los israelitas se habían multiplicado en extremo. Los egipcios y especialmente el faraón tenían temor de ellos y él tenía que hacer algo. Además del trabajo fuerte que hay impuesto sobre los israelitas, él le dio un plan totalmente macabro. Dice la palabra de Dios en el versículo 16 que llamó a las hebreas, a las parteras de las hebreas y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Él quiso matar a todos los niños, varones que nacieran de los hebreos. Las parteras, por supuesto, temieron a Dios y no hicieron esto. Al contrario, le preservaron la vida a estos niños. El rey, muy enojado, la mandó a llamar otra vez para ver qué es lo que pasaba, por qué se seguía multiplicando. Y la razón que le dieron las parteras fue la siguiente. Cuando ella les preguntó por qué se siguen multiplicando los niños hebreos, y ellos dijeron: las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Como el primer plan falló, puso en marcha el segundo plan, el plan B. Y el rey entonces mandó que si nacía un niño varón, tendría que ser echado al río Nilo. Fue en medio de estas circunstancias en que Moisés nació. Dice la palabra que Amram fue su padre y Jocabed su madre. Ambos descendían de la tribu de Leví, ambos eran levitas y conocían muy bien a Dios. Y eran temerosos de Dios y conocían muy bien la historia del pueblo de Israel. Y ellos tuvieron un hijo y dice la palabra de Dios que viéndole que era hermoso, lo tuvieron escondido por 3 meses. Ya no podían tenerlo más tiempo. Jocabed tenía un gran problema. Si ella lo dejaba por más tiempo en casa y el niño lloraba, la guardia podía darse cuenta de esto y esto hubiera implicado la muerte del niño. Al no poder ocultarlo por más tiempo, Jocabed y su hermana de Moisés comienzan a planear una estrategia para salvarle la vida. Y dice Éxodo capítulo 2, versículo 3, que ellos tomaron una canastilla de junco y le tapó todas las rendijas con asfalto natural y con brea para que no le entrara agua. Y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del Nilo. Estratégicamente lo dejaron por el lugar donde la hija del faraón solía ir a bañarse. Y como hemos visto antes, hermanos, sin ninguna duda, yo creo que detrás de Jocabed y la hermana de Moisés estaba Dios guiando el curso de la historia. Porque Dios tenía un plan con ese niño. Y de alguna manera, Él iba a procurar que este niño se salve. Dice el libro de Hebreos capítulo 11 y el versículo 23. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey.
Y por eso es que dice la palabra de Dios en Éxodo, volviendo a Éxodo, el versículo 4 del capítulo 2, que una vez que lo pusieron en el agua y lo dejaron en medio de esos juncos, la hermana se puso no muy lejos de allí para ver lo que iba a acontecer. Providencialmente, a esa hora de la tarde, quizás la señorita, la hija del faraón, fue a bañarse, como dice el versículo 5 y 6. La hija del faraón descendió para lavarse en el río y vio esta arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Inmediatamente cuando María observó esto, ella intervino, se acercó allí y le dijo a la hija del faraón: ¿quieres que te llame a una nodriza de las hebreas para que críe este niño? Y la hija del faraón le respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a Jocabed, la mamá de Moisés, a la cual dijo la hija del faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¡Qué bendición más grande para esta familia preciosa de Amram y Jocabed! Tener al niño en casa y poder ser criado por ellos. Su madre pudo cargarlo, pudo darle de lactar, pudo cuidarlo, pudo instruirlo en el temor del Señor, porque ellos eran levitas y conocían muy bien al Señor. Moisés de primera mano pudo conocer la historia de su pueblo, y no solamente la historia, sino también la cultura del pueblo de Israel. Según algunos comentaristas, dicen que cuidó de él hasta los 12 años. ¡Qué bendición! Porque no solamente pudo cuidar a Moisés en la propia casa, sino que aún como bendición adicional le pagaron por este trabajo. Esta parte de la historia es hermosa, porque nos muestra que no solamente Faraón falló en su intento de asesinar a los niños que nacieran en este tiempo y no pudo asesinar a Moisés, no pudo matar a Moisés, sino también nos muestra que Moisés fue criado en el palacio donde él vivía. Aquel que iba a libertar años después al pueblo de Israel de Egipto vivió en el palacio del faraón. A partir de los 12 años, Moisés vivió en el palacio en medio de toda esa realeza. Moisés pudo, como dice la palabra de Dios, vino Jocabed a los 12 años y se lo entregó como había prometido a la hija del faraón. Y la hija del faraón dice que lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó: lo saqué de las aguas. El nombre Moisés se lo puso la hija del faraón. Moisés es un nombre egipcio, de Egipto, y significa sacado de las aguas. Y a partir de ahí, él vivió en el palacio, disfrutó de todos los beneficios que esta situación le presentaba. Sin duda, se alimentó con lo mejor, pero lo más importante es que él tuvo la mejor educación que en ese tiempo alguna persona podía recibir. Algunos comentaristas dicen que él se educó en el gran templo del sol, que era la universidad más importante en aquel tiempo. Y los egipcios eran unos hombres, hombres que eran muy avanzados en el campo de las ciencias en general. Moisés se educó allí con ellos. Cuando Esteban estaba dando su discurso en el capítulo 7, del versículo 20 al 22, haciendo un resumen de todo esto que pasó a Moisés desde que nació hasta que vivió en el palacio real, él dice lo siguiente: en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y le crió como a un hijo suyo. Y escuchen lo que dice aquí: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés fue criado con lo mejor. Tuvo una niñez preciosa al lado de sus padres, y tuvo una adolescencia y juventud, y llegó a la edad adulta viviendo en el palacio real.
Sin duda detrás de todo esto era Dios, que estaba preparando a un libertador para este pueblo que estaba en esclavitud tantos años. ¿Qué enseñanza nos dejan esta primera parte de la historia? En primer lugar, hermanos, fue plan de Dios que Moisés naciera en este tiempo, porque él necesitaba un libertador y era parte del plan que tenía Dios para liberar al pueblo, que naciera Moisés en este tiempo. En segundo lugar, hermanos, no fue su mamá Jocabed o su hermana que tuvieron la astucia y dieron una estrategia para salvarle la vida. Ellas fueron solo instrumentos de Dios para que Dios preservara la vida de este niño. Y hay una gran similitud entre la vida de Moisés y Jesús, porque ambos quisieron ser eliminados antes que nacieran, en un caso por Faraón y en otro caso por Herodes. Pero ambos llegaron a ser libertadores. El primero libertador del pueblo de Israel, de Egipto, y el segundo, nuestro libertador del pecado. La segunda parte de esta historia es Moisés en Madián. Hermanos, no podría ser mejor el futuro que le esperaba para Moisés. En el caso que Faraón y su esposa no hubieran tenido hijos varones, era la costumbre de aquel tiempo que el hijo de la hija de ellos tomaría ese lugar. Es decir, que Moisés podría haber sido el sucesor del Faraón. Pero sucedieron dos episodios realmente que cambiaron el rumbo de la historia. El primero de ellos es cuando Moisés cumplió los 40 años. Él tuvo que tomar una decisión muy importante en su vida. Por un lado, yo creo que el Señor comenzó a trabajar en su interior, haciéndole el llamado y haciéndole ver la situación de sus hermanos, los hebreos, de los trabajos forzados y lo que estaban pasando ellos, y la necesidad de un libertador. Esa era una cosa que a él le llamaba, le inquietaba, pero por otro lado también habían los deleites y los placeres y las riquezas que él podía disfrutar en el palacio real. Pero llegó un momento en que el camino se volvió en una Y y tenía que tomar una decisión. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, versículo 23, que al cumplir los 40 años, decidió Moisés ponerse en contacto con los israelitas, sus hermanos de raza. Moisés tomó la opción de estar con su pueblo, de estar con los israelitas. Y más adelante el escritor de los Hebreos nos va a explicar un poco más acerca de esta decisión en Hebreos 11, 24 al 27, donde dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, a los 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él rechazó llamarse hijo de la hija del faraón. Y luego dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sin duda, Dios estaba trabajando en el corazón de Moisés y al final él decidió rechazar llamarse hijo de la hija del faraón, rechazar las riquezas temporales, como dice aquí, del pecado, y dejar a un lado los tesoros de los egipcios para ir, al contrario, para ir a sufrir junto a los hermanos hebreos. Pero en segundo lugar, hermanos queridos, Moisés cometió un grave error. Algo triste en la vida de Moisés, que casi echa a perder el plan de Dios. Moisés asesinó a un egipcio, lo que lo llevó a vivir como un forastero por 40 años en el desierto de Madián. Esta parte de la historia de Moisés es la parte triste. Casi nunca hablamos de ella, pero esto sucedió. Moisés se convirtió en un asesino primero y luego en un fugitivo. Dice el capítulo 2, versículo 12 de Éxodo, que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la tierra.
Me llama la atención que cuando él salió y vio esas tareas duras que tenían los hebreos, y vio que este hombre capataz egipcio golpeaba al hebreo duramente, con rigor, como dice en otra parte de la palabra, él sintió en su corazón el dolor. Él sintió ese dolor en carne propia, lo que estaban viviendo los hebreos. Y esto no era malo, esto era algo bueno de parte de Moisés. Pero lo que no estuvo bien fue la forma como actuó, porque él asesinó a este egipcio premeditadamente. Porque la Biblia dice que él comenzó a ver por todas partes para ver si había alguien. Y viendo que no había nadie, mató al egipcio. ¿Qué significa esto? Que él miró que nadie lo vea para cometer este asesinato. Queridos hermanos, alguien ha dicho, refiriéndose a esta parte de la Escritura, que él miró por todas partes, pero si hubiera visto arriba, él no hubiera cometido esa acción de quitarle la vida a este egipcio. Y la parte final del verso dice, lo escondió en la arena para ocultar su pecado, para tapar su pecado. Este error de Moisés fue muy grave, porque hizo justicia por su propia mano, porque se dejó llevar por la ira realmente. Él fue impaciente y eso lo llevó a cometer este asesinato. Esta acción de Moisés produjo dos reacciones. Una primero en el pueblo de Dios y otra en Faraón. El pueblo de Dios lo rechazó. Al día siguiente dice que salió y vio que 2 hebreos reñían. Y él se metió para separarlos, para apaciguarlos. Y uno de ellos le dijo, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Eso lo dice el versículo 14. Fue rechazado por su propio pueblo. ¿Quién te ha puesto por príncipe? ¿Quién te ha puesto por juez? ¿Quieres matarnos también? Y en segundo lugar, hubo una reacción de parte del faraón, porque al enterarse que este hecho había pasado, dice que él tuvo mucha cólera y quiso matar a Moisés. Sin duda, hermanos, este faraón tenía un delirio de persecución y veía cómo los hebreos crecían y eran más fuertes. Entonces, al enterarse que Moisés, quien era hebreo, mató al egipcio, él tuvo temor, que quizás podría levantarse y hacer una revolución, y por eso quiso matarlo. Dice el versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Y entonces Moisés huyó de Egipto, se fue al desierto de Madián, y de un asesino se convirtió en un fugitivo. Dice el versículo 29 del capítulo 7 de Hechos que al verse descubierto, huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Como dije antes, este hecho casi echa a perder el plan de Dios. Este incidente, este asesinato nos demuestra, hermanos, que en Moisés había cosas que trabajar en la vida de Moisés, en el interior de Moisés. Nos muestra a un Moisés temperamental, a un Moisés iracundo. Nos muestra a un hombre impaciente que actuaba sin esperar dirección de Dios. Y esto lo llevó a vivir 40 años en el desierto y vivió como un exiliado. Pero aquí vemos una vez más la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, grande en misericordia y lento para la ira. En ese desierto de Madián, él conoció a su esposa Séfora, con quien tuvo 2 preciosos hijos. En ese desierto y en ese tiempo, Dios formó su carácter. Dios trabajó con su interior y lo preparó para ser el gran libertador que fue años después. La tercera parte de la historia es Moisés el libertador. 40 años tuvo que pasar Moisés en el desierto de Madián, viviendo de una manera muy limitada. Después de haberlo tenido todo en el palacio, ahora se encontraba como un pastor de ovejas, quizás uno de los oficios más humildes en aquella época. Después de haber tenido un futuro brillante, entre comillas, ahora no tenía nada. ¿Cómo se habrá sentido Moisés en esta situación?
llevando las ovejas de Jetro, su suegro, al campo. Y aún estas ovejas no eran de él, porque Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Sucedió que Dios le llamó. Pero fue en ese desierto que Dios empezó a trabajar con su carácter, con su vida de una manera maravillosa como solamente Dios lo sabe hacer. Le hizo Dios a conocer en ello esa realidad que Moisés sin Dios no era nadie, que no era en su fuerza, no era en sus capacidades, no era en lo que él podía hacer humanamente que se iba a lograr los propósitos de Dios. Especialmente yo creo que trabajó en el carácter de Moisés, porque era un hombre irascible, iracundo, tenía mucha fuerza y esto jugaba a favor de él. Pero Dios en el desierto transformó su carácter de tal forma que lo hizo un nuevo hombre. Dice el libro de Números capítulo 12, versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. De un hombre iracundo, irascible, lo volvió a un hombre manso, dice la palabra del Señor. Ustedes ya conocen la historia, el resto de la historia, que Dios lo llamó en medio de una zarza ardiente para la obra para la cual Él lo había preparado. Es muy interesante que en este segundo llamado de Dios, Moisés no se sentía capaz como al principio. No era autosuficiente, no confiaba en su fuerza y en sus capacidades. Ahora más bien, él de alguna forma rechazaba este llamado y decía, yo no soy digno de este llamado. Mis hermanos no van a creer en mí. Yo tengo limitaciones físicas, hay mucho impedimento. Y él, en un sentido, pensaba que él no servía para esa posición. Este llamado quizás le vino a Moisés en un tiempo que él estuvo pensando que el plan que Dios tenía para su vida se había arruinado. Ya no había realmente oportunidad para esto. Pero Moisés tuvo un nuevo comienzo. Volvió a empezar. Como dicen algunos, él tuvo una segunda oportunidad. Y a pesar de todos los obstáculos que habían alrededor de la vida de Moisés, Dios cumplió sus propósitos. Como dice el capítulo 7 de Hechos, versículo 35, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Hermanos, Moisés llegó a ser el gran libertador del pueblo de Israel. Un pueblo que llegó a Egipto con un número reducido, 70 personas, ahora estaban saliendo de Egipto 2 millones de personas. Un pueblo que llegó pobre, ahora estaba saliendo rico. Habían pasado 400 años, primero como inmigrantes y luego como esclavos. Hermanos, Moisés no solo liberó al pueblo de Israel de Egipto. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Escribió esta historia para que nosotros hoy la conozcamos. Pero no solamente eso, Jesús honró a Moisés. El Nuevo Testamento nos cuenta ahí en Mateo capítulo 7 o 17, versículo 3, que un día llevó a Juan, a Jacobo y a Pedro a un monte y ahí se transfiguró. Y aparecieron 3 personajes, Jesús en medio, Moisés a un lado y Elías al otro. Sus rostros y sus ropas eran resplandecientes. Y dice la palabra de Dios ahí en Mateo 17:3, estaba Jesús, Moisés y Elías conversando entre ellos. Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas y Jesús representando la gracia. ¡Qué gran honra! Dios no abandonó a Moisés. Él pudo tomar a otra persona para que tomara su lugar, pero no, Dios esperó para que cuando Moisés estuviera listo, Él lo pudiera usar. Y en el tiempo de Dios, cuando se cumplieron los 400 años, de los cuales Dios le habló a Abraham, volvió a llamar a Moisés. ¡Qué gran amor de Dios para su siervo, para Moisés! Dios, hermanos, es un especialista en nuevos comienzos, o como dicen algunos, en segundas oportunidades. No solo Moisés, hay muchos personajes en la Biblia a los cuales Dios les dio una segunda oportunidad. Ahí tenemos a Abraham, quien mintió 3 veces acerca de su esposa, que no era su esposa, sino que era su hermana.
Ahí tenemos a David, que no solamente adulteró, sino que asesinó a Urías, el heteo. Ahí tenemos a Pedro, quien por 3 veces seguidas negó a su maestro. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Abraham, después de años, llegó a ser el padre de la fe. David llegó a ser aquel hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y aquel linaje de donde vendría Jesús. Y Pedro llegó a ser ese gran apóstol. Y nuestro personaje, Moisés, llegó a ser el gran libertador. Queridos hermanos, la vida de Moisés se asemeja muchas veces a nuestra vida, porque Dios nos llama para una tarea maravillosa que tiene para nosotros, pero muchas veces nosotros lo echamos a perder. Muchas veces por nuestro pecado, como fue el pecado de Moisés. Pecamos contra Dios. O muchas veces es por nuestra impaciencia, por nuestro temperamento no controlado, o por confiar mucho en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, o por cualquier otra circunstancia de la vida. Nos alejamos del Señor y dejamos aquel llamado que Él tenía para nosotros. Pero la buena noticia, queridos, es que Dios no desiste. Él sigue trabajando con nosotros y Él nos da una segunda oportunidad. Él nos da un nuevo comienzo para volver a empezar. Saben, hermanos, cuando Dios llamó otra vez a Moisés en medio de la zarza ardiendo, Moisés aceptó el reto cuando había muchas preguntas en su cabeza y había muchos impedimentos aún físicos o el rechazo de su pueblo, pero le creyó a Dios, caminó en fe y llegó a ser el gran libertador. Este mensaje hoy es para ti, que quizás estás pensando que se arruinó el plan que Dios tenía para tu vida. Hoy otra vez el Señor te está llamando. Él quiere darte un nuevo comienzo, una segunda oportunidad si tan solamente crees en Él. Y aun cuando pienses que hay muchos impedimentos, Él aún sigue trabajando en tu vida y Él te quiere usar como un instrumento de bendición. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás dispuesto a volver a empezar? Recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Si tu respuesta es sí, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, perdóname porque te fallé, pero muchas gracias por darme esta nueva oportunidad. Ayúdame a tomarme de tu mano y nunca apartarme de ti. Quiero que uses mi vida como un instrumento de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Si has tomado esta decisión, te felicito. Y estoy seguro que así como Moisés, Dios lo usó de una manera maravillosa. Tú serás usado de una manera poderosa para bendición de muchas personas. Que Dios te bendiga. Amén.